Si alguna vez te has preguntado, ¿qué puedo hacer si no estoy listo para ir a terapia? O conoces a alguien que se haya hecho esta pregunta, quédate hasta el final de este episodio que va a estar muy interesante. Hola Brendy, ¿cómo estás? Hola, Tatis, muy contenta de estar contigo. Brendy, el tema de hoy de verdad está muy interesante y compete directamente a lo que es ir a terapia. Pero antes, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al episodio para que puedan recibir todas las notificaciones de los episodios nuevos y además al suscribirse nos ayudan a llegar a más personas y a continuar con este contenido que está enfocado en contestar sus preguntas. Preguntas como la que nos llegó, que vamos a ver el día de hoy. Antes de hacer la pregunta, te voy a leer el contexto. Dice, he tenido muy malas experiencias con distintos profesionales con los que he sido vulnerable buscando ayuda y he sentido que me han intentado manipular más que ayudar. Por lo que, aunque he querido volver a intentar a ir a una terapia, simplemente no puedo hacerlo. Entonces, la pregunta que nos deja es, ¿esta persona sabe que necesita ir a terapia? ¿Ha ido a terapia? ¿Ha sido vulnerable? ¿Han roto su vulnerabilidad? ¿La han intentado manipular más que ayudar? Y dice, ¿qué puedo hacer si no estoy listo para regresar a terapia? Bueno, creo que esa pregunta es muy interesante y también es muy válida, ¿no? Vamos a empezar por lo primero. Yo entiendo que cuando nos dice esta persona terapia, entiendo que estamos hablando de un proceso de psicoterapia, ¿sí? Porque actualmente puede haber un proceso de psicoterapia o también podría haber un proceso de coaching, ¿no? Estoy entendiendo que aquí está hablando de psicoterapia y la psicoterapia solamente se puede realizar por psicólogos, a diferencia de coaching que puede ser algún otro profesional que pueda estudiar y dar este servicio. Entonces, lo que voy a responder es específico desde la psicoterapia, Sí, ¿sí? Que total, ahí va, realiza ahí va. un psicólogo, así es. Entonces, hablando de esto, creo que la meta de la psicoterapia es la salud mental. Esa es una meta que tiene la psicoterapia, pero una de las bases para poder transitar este acompañamiento de salud mental es que el consultante esté convencido de que es importante llevar el proceso, ¿no? Yo entiendo que cuando dice no está listo, pues creo que es esta parte en la que debido a estas experiencias de las que habla, que a lo mejor pues no han sido tan nutritivas para él o para ella, pues tiene este tipo de evitación a la psicoterapia. Creo que es importante respetar esos tiempos. Es muy importante respetar esos tiempos y no acudir a terapia porque de alguna manera me siento presionado. Ahora, cuando hablamos de que ha percibido cierta manipulación, no puedo hablar mucho de ese contexto porque pues no conozco cuál fue su experiencia, pero podría ser que a veces el terapeuta en ocasiones tiene que generar encuadres y dentro de estos encuadres, sobre todo desde en mi campo que es más conductual cognitivo, sí es importante establecer objetivos, establecer metas, el ir paso a paso valorando y midiendo cómo van estos avances y se requiere de mucha responsabilidad para ir cumpliendo gradualmente esto. También exploramos mucho creencias y también cuando exploramos estas creencias, pues parte del proceso es es cuestionar esas creencias. A veces puede ser que sean creencias tan arraigadas que el consultante lo perciba como un desafío y a lo mejor en ese entorno se sienta presionado. Aquí algo importante es que en el proceso terapéutico ese ritmo, ese avance lo lleva el consultante, ¿no? Nosotros como terapeutas podemos propiciar, podemos hacer énfasis en la importancia que tiene el poder transitar este proceso, pero en realidad el ritmo del proceso pues lo define el consultante. Entonces, si en algún momento el consultante se siente amenazado, algo que yo le diría a esta persona es bien importante poder ensayar en terapia las habilidades que necesitamos afuera. En este caso, yo no sé si expresó en algún momento a su terapeuta esto que sentía, porque parte de ese ensayo es poder expresar con mi terapeuta lo que estoy sintiendo.
lo que me está pasando, lo que me está, a dónde me está llevando este proceso, ¿no? Porque a veces sucede que no se abre esto en consulta porque probablemente pues el consultante es evitativo y viene con este aprendizaje de que las emociones no se abren, o sea, tiene como todo este aprendizaje y probablemente o muchas veces, aunque hablaba, no se le escuchaba. Entonces en terapia seguimos con ese guión y a lo mejor lo único que hizo fue dejar de asistir. Entonces, si no lo habló con su terapeuta, yo sí sugeriría que si pide una sesión más y puede darse la oportunidad de decir cómo se sintió y lo que está pasando. Porque aun cuando puede ser posible también que en algún punto el terapeuta presionó o en algún punto quizá, como él dice, pues a lo mejor se percibió como una manipulación, aun cuando el terapeuta hubiese hecho esto, creo que esta persona tiene todo el derecho de expresar cómo se sintió y también expresar lo que siente y ser escuchado y ser validado, ¿no? El proceso de terapia no es algo fácil y hay momentos en el proceso terapéutico en donde hay ciertas confrontaciones y esto también puede hacer que el consultante se sienta desafiado. Te pongo, por ejemplo, la otra parte. A veces, para bien o para mal, a veces el consultante se ha acostumbrado, porque a lo mejor así lo manejamos en el consultorio, a que se le agenda, a que se le da una fecha después de su sesión. Y a veces no nos damos cuenta y esto se vuelve como una sinergia y sin darnos cuenta termina siendo el consultorio el que busca al consultante para agendar. Y de repente puede ser que un consultante no haya agendado en un mes, mes y medio. Y a veces escribe con cierto recelo de no me han contactado para agendar. La responsabilidad de agendar es del consultante. El terapeuta, el psicólogo no puede estar, oye, ¿quieres terapia? ¿Quieres venir a tu sesión? ¿Vas a venir Claro. a tu sesión? Eso es responsabilidad del consultante, no es responsabilidad del terapeuta. Entonces, si el consultante no manda un mensaje, el psicólogo no tiene por qué hacerse cargo de esto. Entonces, no sé si también, a lo mejor en este caso, a lo mejor no lo sé, a lo mejor se sintió pues bastante presionado porque a lo mejor le insistían para que acuda a su cita. Entonces, sea lo que sea la situación, sí es bien importante que se dé el espacio, uno, de hablarlo. Si ya no lo quiere hacer, creo que sí sería importante que cuando se sienta listo, acuda a un proceso, porque creo que es muy triste sentir que no pude continuar algo con lo que yo quería porque tuve una mala experiencia. Entonces, como esta parte de darse la oportunidad, creo que también eso es bien importante. Si es un proceso terapéutico, pues también el ser honesto desde la primera sesión, comentar cuáles han sido las experiencias que ha tenido, ¿no? No tanto para dejar mal a los profesionales anteriores, sino para también dejar claro cuáles son sus necesidades, ¿no? Y cuáles son sus expectativas. La terapia, en terapia hay ciertos protocolos de intervención, hay protocolos en los que a lo mejor el terapeuta puede ser un poco más directivo en algún punto, pero en otro no, y entonces es el consultante, y sí hay mucho encuadre, a veces sí hay esta parte de mucha, pues esta parte de analizar juntos las creencias y los introyectos, las creencias irracionales, y cuando hacemos esto, a veces se puede sentir como un desafío. Entonces creo que sí sería bien importante y validar esta parte. No estoy listo. Yo aquí invitaría a la pregunta. No estoy listo porque tuve malas experiencias. Entonces, a lo mejor si esa es la única razón, también aquí yo cuestionaría con cuál frecuencia suelo abandonar cosas que me importan porque esto lo dejo en el control del otro, ¿no? Suelo abandonar cosas que me importan y permito que sea el otro el que defina si yo continúo en esto que me importa o no. Aquí creo que también es importantísimo porque si para mí es importante, si no estoy listo por la mala experiencia, puedo darme el espacio a generar otras experiencias. Habemos una cantidad de profesionales disponibles y definitivamente no con todos vamos a hacer match. Eso es una cosa. Si no estoy listo porque de repente la experiencia que tuve
pues contactar con mis emociones o el nivel de malestar no ha subido hasta el cuello como para que yo pida apoyo, pues también puedo darme un espacio. O sea, y lo que siempre decimos, Tatis, la terapia creo que es un proceso profesional con un protocolo, con criterios de control generado por un profesional en psicología, pero no es la única manera en la que también yo puedo llevar un proceso de autoconocimiento. Entonces, aquí lo importante es que esta persona pues lleve ese proceso de autoconocimiento. Eso sería. Y aquí quiero hacer una pausa antes de continuar. Recordarles que se suscriban porque este episodio está buenísimo, pero además que se suscriban, que le den like al episodio, que activen la campanita. Y ahorita describías que no con todos los profesionales vas a hacer match, porque a lo mejor, o sea, puede existir que le tocó un profesional no profesional. No puede, Claro, existe la posibilidad de que haya ido con un psicólogo que no es muy claro, profesional, claro, ¿no? claro. Ahora, si tú quieres saber realmente de lo que sí y lo que no de la terapia, en uno de nuestros primeros videos que se llama precisamente lo que sí y lo que no de la terapia, ahí Brendy describe todo lo que un terapeuta sí debe hacer y todo lo que un terapeuta no debe hacer. Así Así que si es. has tenido una mala experiencia con un profesional en psicología, te invito a que de verdad vayas, porque malas experiencias, pues hay malos abogados, hay malos doctores, hay malos personas, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, no puedes por una mala experiencia decir que todos son iguales, no se vale generalizar, ¿no? Entonces, y además por tu salud, creo que es bien, bien importante que te des esa oportunidad para, si ya habías empezado un proceso terapéutico, psicológico, pues es porque había una necesidad y hay algo ahí que hay que trabajar, ¿no? Entonces, a lo mejor sí requiere un poco de valentía dar otra vez y volver a confiar, pero aquí lo difícil yo creo que es volver a confiar y volver a abrirte para, para no sentir que te van a manipular, ¿no? Porque por lo que entiendo de lo que nos mandaron aquí, es eso lo que hizo que se alejara. Creo también que hay muchas formas que puedes empezar tu proceso de autoconocimiento para poder regresar a la terapia. Ahora, ¿cuáles serían? Aquí son dos preguntas que tengo. La primera es, ¿qué pasos puede dar la persona en caso que haya sido una rotura de confianza y haya sentido que la querían manipular? ¿Cuáles serían algunos primeros pasos para poder regresar a terapia? Bueno, creo que el primero sería, es que a mí, ya para mí sí es muy importante validar esta parte de no estoy listo. Lo primero sería como que hacer esta parte de introspección y decidir si estoy dispuesto en este momento a vulnerarme con un profesional, si a lo mejor mi nivel de dolor y de sufrimiento emocional ya está haciendo que yo no pueda, ya empieza a afectar otras áreas, me empieza a generar disfuncionalidad. Y, y es esto, bueno, lo primero es si yo quiero continuar, como bien estás diciendo, y por lo que lo dejé fue porque no hubo un buen procedimiento terapéutico. Lo primero es elegir un terapeuta que, número uno, pues tenga cédula. Que yo me asegure de que sea un psicólogo y que tenga cédula, que también a veces nos confiamos mucho en las reseñas que pueden tener las redes. Creo que al final, a veces como profesionales, podemos parar cierta propaganda y esto no necesariamente es reflejo de mi pericia. Entonces yo siempre aconsejo que trate de ir con un terapeuta que a lo mejor con personas conocidas pues tenga una buena reseña, ¿no? Que yo sepa que este terapeuta tiene una buena reseña. Creo que eso también es algo muy bueno. Luego también dar oportunidad a un par de sesiones a ver cómo esto fluye, no basarme nada más en esta experiencia de la primera sesión. Claro, esto tomando en cuenta que no van a suceder situaciones
que pongan que mi integridad en riesgo, ¿no? Pero que yo dé esta, esta parte. Luego, como ya he ido antes a terapia, creo que también sería bien importante que esta persona pueda comunicar qué fue lo que le generó esta evitación hacia el proceso, o sea, cuáles son esos elementos que para él son muy importantes que pueda tener el terapeuta y el proceso, y hablar de lo que quiere trabajar. Creo que también eso va a ser algo muy bueno, y que se dé esa oportunidad, que se dé esta oportunidad de ir generando un vínculo de confianza. También creo que es importante si voy a empezar un proceso, estar preparado no solo emocionalmente, sino también económicamente en llevar el proceso. Esto quiere decir, si voy a ir con un profesional privado, esto es importante. A veces se puede incluso hablar de este tema en cuanto al costo de sesión, y muchas veces los profesionales pueden dar esto de ser accesibles con un costo que podamos, que sea funcional para ambos, o bien también hay muchas instituciones de salud que pueden darnos este proceso de terapia de manera gratuita, pero sí es bien importante que yo esté preparado a que esto va a ser un proceso, y que también muchas veces el entorno laboral hace que el proceso no pueda llevar la frecuencia que se requiere. Entonces, si voy a empezar un proceso de terapia, pues estar seguro que estoy generando como que esos espacios necesarios para poder contactar con con mi proceso. Creo que esto es bien importante, creo que sería una de las cosas que pueden ser importantes a la hora de decidir asistir a terapia. Sobre todo darse la oportunidad, ¿no? Darse la oportunidad de volver a confiar y de entender que no por una mala experiencia puedes categorizar a todos los profesionales de ese ámbito, Y ¿no? En fíjate que este si caso, hablando sucede psicólogos. de psicólogos, si nos sucede esto, como decíamos, también creo que ahí puede surgir esta pregunta de con cuál frecuencia permito que una mala experiencia me aleje de algo que yo quiero. Y también lo que decíamos, con cuánta frecuencia dejo en el control de otros algo que para mí es importante. O sea, creo que estas experiencias nos pueden llevar también a una Autoconocernos. introspección y autoconocernos. Y acuérdate que siempre desde esta parte creativa, el darnos la oportunidad de flexibilizar, creo que eso también va a ser muy bueno. Y también, si no estás de plano, o sea, tú ya escuchaste esto y dices, ¿sabes qué? De plano no estoy listo para volver a confiar. Bueno, hay otras herramientas que puedes usar para empezar tu proceso de autoconocimiento. Lo importante aquí es que no lo abandones, o sea, porque hay muchos, por ejemplo, están los podcasts, están los libros de autoayuda, está tu diario de emociones, que nosotros tenemos un diario de emociones que es el diario E. ¿Cuál otras herramientas pudieran usar para autoconocimiento, Brenda, y que nos puedas recomendar? Bueno, acabas de decir algo muy importante, que es la lectura, la parte de bibliografía, de leer, esa parte bibliográfica que puede resultar terapéutica, creo que es algo importante. También tenemos a muchos compañeros psiquiatras que también dan este proceso terapéutico, que también tienen la posibilidad de dar un proceso terapéutico. También puede ser algún tipo de coach, un coach serio, un coach que le ayude a adquirir ciertas habilidades, a tener cierta motivación. Quizá también esto puede ayudarle. Igual en algún punto, miren, es que hay que contactar a lo mejor algo de tono más espiritual también. O sea, realmente hay que contactar con lo que para mí es significado. Están los grupos de apoyo, que muchas veces puede ser también un primer contacto. Hay muchos grupos de apoyo donde esto también puede ser algún primer contacto con exponer mis emociones. La escritura terapéutica, escribir, eso también nos ayuda mucho. Entonces creo que pueden haber herramientas importantes. Igual, algo que a mí me ha funcionado, les comparto, es el contacto con la naturaleza, el La silencio. contemplación, Eso ayuda muchísimo, o sea, a mí, yo cuando quiero relajarme un poquito o estoy como que muy overwhelming y agarro mi taza de café, abro mi silla y me siento a contemplar los árboles, ¿no? Esta temporada ya no se puede acá porque está muy frío afuera y ya no tienen hojas los árboles, pero aún así.
el paisaje es hermoso. Entonces, yo creo que darte esos espacios de empezar incluso a, 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 a a confirmar, reafirmar o conocer cosas que son de valor para ti, te va a empezar en este proceso de autoconocimiento, porque es una parte, cuando empiezas a ver las cosas diferentes, también empiezas a ver, como dices tú, oportunidades, ¿no? Creativas de poder empezar a autoconocerte hasta que ya sientas que estés listo y retomar la confianza para poder ir a un proceso terapéutico que verdaderamente es importante, ¿no? Estaba viendo unas estadísticas de la directora de la UNAM en una conferencia de prensa. Una vez dijo que el 70% de los mexicanos que saben que necesita terapia no va a terapia. No va a terapia porque cree que lo puede resolver solo o porque hay miedo o porque no confía, pero sí sabe que necesita un proceso terapéutico. Entonces, si bien puedes empezar este proceso de autoconocimiento por ti, también hay muchas cosas que de manera acompañada son muchísimo más sencillas y hay muchas cosas que solos no podemos descubrir y necesitamos la guía de alguien que sea profesional en este tema. Entonces, también hay que ser, como dice Brendy, pues busca las referencias de tus conocidos para que puedas, pues, confiar en ese profesional, ¿no? Y darse cuenta que tenga cédula, a lo mejor que tenga unos cuantos años de experiencia, qué es lo que sus clientes, sus pacientes piensan de esta persona, porque es muy importante para que no vuelvas a pasar por esa situación. ¿No? Porque yo lo veo desde esta parte. A mí alguna vez me pasó que confié en una persona, en esta que se supone que había en confidencialidad, y la parte que yo dije fue expuesta. Entonces a mí me costó muchísimo volver a confiar, Claro, claro. pero una vez pues el dolor ya fue más fuerte que, ¿cómo se llama? Que mi duda y pues regresé a terapia. Bien. Pero Y hay, sí, y sí, es bien importante eso, de verdad es bien importante. Valida tu emoción, prepárate, pero regresa a terapia, ¿no? Y pues si estás escuchando este podcast, pues quién mejor que te pueda acompañar en un proceso terapéutico que Brendy. Y si no eres de Mérida, si no eres de México, o si dices a lo mejor la cultura no es igualita porque estás en Sudamérica, bueno, busca a alguien que seguramente hay alguien en tu zona que te puede ofrecer este servicio, pero date la oportunidad, porque la oportunidad sí, es para que tú puedas mejorar, sanar y ser mejor persona, ¿no? así es. Sí, así es, definitivamente. Y algo bien importante, ahorita que decías, si no estás o sea, dependiendo de dónde estés, a veces también parte de este autoconocerme es saber si una terapia online es algo que me gusta, así de simple, con lo que yo siento que puedo contactar, y a lo mejor si no, entonces una terapia presencial va a ser lo importante. Pero aquí también a veces nos estamos rodeados de bastante cliché y de repente podemos ver ahora en la parte mediática y demás, como que puede ser que a veces ir a terapia esté de moda. Y eso, y la terapia no es una moda. Entonces, no tienes por qué ir a terapia si por lo único que vas es por curiosidad, saber qué es, o por si lo único que vas es porque todo el mundo va y yo debería ir. O sea, no todo el mundo tiene que ir a terapia, ni todo el mundo necesita ir a terapia. También es importante, si vamos a empezar un proceso terapéutico es porque estoy abierto al cambio. Si no estoy abierto al cambio, por favor, no inicies un proceso terapéutico. Y número dos, a lo mejor estoy abierto al cambio, pero es un cambio que yo quiero hacerlo como yo quiero, bajo mi control. Entonces, tampoco vayas, ¿sí? Eso es importante. Hay cosas que creo que sí serían importantes, ¿no? No todo el mundo tiene por qué ir a terapia si siente que no es así. Y si por alguna razón siente que no quiere, de verdad lo mejor es no asistir. No va a haber mejor proceso, peor proceso que el que se ejecuta Obligadamente. forzado u obligado. Entonces, Sí, eso también, ¿no?
tú tienes que pedir la ayuda, tú tienes que estar convencido que te va a ayudar al acudir a un proceso de terapia, ¿no? Eso pasa igual cuando hay algún adicto que lo meten obligadamente a un proceso de rehabilitación y sale. Si la persona no lo pidió, a mí me tocó ver muchos años esta parte. Si la persona no lo pidió, va a recaer. De la misma forma como dices tú, cualquier tipo de sesión que vaya a ser, ya sea terapéutica o ya sea de coaching, si no estás abierto al cambio, si no estás abierto a que van a haber cosas que vas a descubrir en cuestión de la terapia, ¿no? Y en cuestión del coaching van a haber cosas que a lo mejor vas a tener que hacer diferente para salir de tu zona de confort. Si no estás dispuesto, pues no vayas, porque lo único que vas a generar contigo mismo es frustración. Es frustración y una mala experiencia con el profesional que te esté atendiendo. Entonces, Sí, así sí, es. una cosa importante es sentirse Exacto, listo y estar abierto al cambio, y estar exacto, abierto al cambio, y estar abierto a escuchar cosas y saber que a lo mejor voy a escuchar cosas que no me van a gustar, pero son cosas que me van a ayudar a ir hacia adelante, ¿no? Son exacto. cosas que me van a Sí, ayudar a salirme de mi zona de confort, son cosas que me van a ayudar a sanar, porque hay muchos reels, yo tengo una cuenta, pues en Quiero Sentirme Bien, hay muchos reels que dicen con terapia y sin terapia, ¿no? Y pintarían que la terapia es fácil, que sales de la terapia y ya estás poniendo límites, que sales de la terapia y ya no te importa nada, o sea, y, y, y eso pues como lo dice, es un meme que refleja muy polar lo que significaría no ir a terapia si estás en un proceso de necesidad y lo que significaría ir a terapia. Sin embargo, es una parodia de lo que sería, porque el ir a terapia, si bien sí te ayuda, pero hay un proceso personal fuerte y emocional fuerte y muchas veces va a doler. por Muchas veces va a eso doler. aquí, cuando nos dicen no estoy listo, realmente hay que indagar si algo de esto es estar listo. Y por último, creo que algo importante, porque me ha pasado algunas veces, un par de veces, y es algo bastante incómodo, pero hablabas tú al inicio de la confidencialidad. Aquí algo importante, por favor no vayas a terapia si tu fin es ir a indagar sobre el proceso de otro paciente. No vayas a terapia, por favor. No importa que sea su madre, su padre, su hermano, su pareja. No vayas a terapia si el fin es indagar el proceso de otro paciente, porque cualquier psicólogo con ética no te va a dar ninguna información. Entonces, también ese es otro de los motivos por los que, por favor, no vayas. Incluso si tú le estás pagando la terapia a la persona. O Así sea, es, incluso, y independientemente eso de quién lleve el pago del proceso. Sí, es la confidencialidad con el paciente que va a la terapia. Y todo eso lo pueden encontrar en el video de lo que sí y lo que no de la terapia, porque de verdad vale el tiempo invertido en ese video. Es una explicación amplia de cómo son los primeros pasos y lo que sí y lo que no de la terapia, que es importantísimo. Acá siempre estamos dando este tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque la salud mental no es un juego. La salud mental de verdad no es un juego. Y así como cuando te duele el diente vas al dentista, así cuando te duele tu emoción, hay que ir al psicólogo. ¿No estás listo para ir al psicólogo? No importa, empieza a escribir con tu diario, pero deja salir tus emociones, ¿ok? Y hay mucho contenido allá afuera, busca uno que sea creíble, donde te enseñan de gestión emocional, donde te enseñan, puedes ir, empezar a indagar en este proceso de autoconocimiento. así es. Pero, pues, Brendy, ¿algo más que quieras compartirnos para Es cerrar? todo, es todo. Te agradezco toda la aportación. Es todo. Pues recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like a este episodio para que podamos alcanzar a más personas, para que tú no te pierdas ningún nuevo episodio y para que podamos continuar con este tipo de contenido. Brendy, como siempre, muchísimas gracias. Muchas Les gracias. mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.